Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana del taller de autoformación Repensando la práctica en contextos digitales. La cápsula que les compartiré hoy se encuadra en el segundo tema, que es reconstruyendo la relación a distancia con la comunidad educativa. Mi nombre es Marjorie Espejo López y hoy día hablaremos del encuadre y las expectativas para la intervención psicosocioeducativa. Para ello vamos a comenzar retrocediendo unos pequeños pasitos y retomando el tema del rol del psicólogo educacional como elemento base para situar nuestras reflexiones. A través de la cápsula que nos mostró Carlos, hemos podido revisar ya algunos aspectos sobre el rol, identificando que este no está ni concluido, ni zanjado, ni resuelto, y que hay diversas situaciones dilemáticas respecto de él. Asimismo, vemos que hay una necesidad de mirar continuamente los modos en los cuales se configura ese rol y se van configurando también estos dilemas. Y finalmente vemos que hay una preponderancia bastante clara a que este rol esté definido desde actores externos y no necesariamente desde lo que la disciplina ha podido querer posicionar. Y esto ya nos genera un marco interesante respecto de nuestro tema de hoy. Existen expectativas sobre el hacer del psicólogo educacional que no necesariamente están definidas desde la disciplina, sino más bien desde algunas expectativas asociadas a una figura de psicólogo clínico o de atención psicoterapéutica. En este sentido, hay algunas preguntas sobre el hacer particular del psicólogo y la psicóloga educacional. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro hacer? ¿Qué se hace? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para qué hacemos? ¿Y cómo? Y es allí donde muchas veces vemos la tensión entre aquellos cambios y propuestas que queremos instalar de modo personal, lo que nosotros queremos hacer y lo que desde afuera se nos dice que debemos hacer. Y es allí donde emerge la figura de la co-construcción del rol como un elemento importante de considerar para poder desarrollar nuestras acciones. Y esto también es lo que vamos a revisar en un par de ideas para dar cuenta de cómo tenemos que revisar cómo co-construimos ese rol para poder generar o manejar las expectativas que se tiene sobre nosotros y nosotras. La co-construcción del rol es un hacer situado, pero ¿situado dónde? ¿Es fácil o no identificar y caracterizar esos lugares donde nosotros trabajamos? Para ello vamos a destacar la idea de las comunidades de práctica. Wenger describe las comunidades de práctica como espacios donde ocurren aprendizajes porque estamos en interacción con otros y con otras compartiendo ciertos sentidos comunes. Los espacios educativos en ese sentido pueden ser considerados comunidades de práctica en tanto los vemos como lugares en los que estamos, somos y hacemos con otros y con otras. La comunidad en este sentido está caracterizada por el estar y participar de un entramado relacional que comparte elementos, es decir, por temas comunes. Este hacer juntos y juntas no necesariamente significa armonía ni colaboración, pero sí implica que a través de ese compartir podemos generar cosas. Y es allí donde emerge la noción de negociación de significados que también propone Wenger en su concepto de comunidades de práctica. Ya que compartimos elementos en común, podemos y tenemos ahí una participación que nos permite interactuar con otros, aproximándonos a esos otros desde nuestro saber, pero también considerando el de ellos y ellas. Y esto es lo que nos propone el marco para la co-construcción del rol, porque teniendo en cuenta que somos parte integrante de ciertos grupos o ciertos colectivos donde estamos trabajando, podemos entonces instalar nuestros significados a través de ese compartir, ya que estamos en situación con otros y con otras. La co-construcción del rol nos remite entonces a una capacidad de agencia de los sujetos implicados en la situación, es decir, la agencia de nosotros como profesionales. Sin embargo, es importante, y también lo hemos mencionado en cápsulas previas, que hay relaciones de poder que afectan dicha capacidad de agencia. Lo preguntaba Carlos, ¿no? Si queremos negociar, ¿tenemos poder de negociar? Pero aquí es importante una consideración. El poder no necesariamente es un atributo fijo e inmutable, sino que es un emergente dinámico de las relaciones, no necesariamente una atribución estática que nos condena a posiciones de opresión o dominación. Entonces,
¿Qué posibilidades hay de desafiar estas nociones estáticas de poder en la orgánica de las relaciones educativas para crear un marco propio de co-construcción de nuestro rol? Al respecto de esto, nos parece que hablar del poder en los espacios educativos nos permite formas de replantearnos la co-construcción del rol, nos entrega un marco para poder hacer esto. Y en ese sentido, es importante destacar que estas relaciones y actividades, claro, no se desarrollan en un contexto neutro. Hay relaciones entre los diversos sistemas de las ecologías dentro del sistema ecológico que ya hemos revisado también, y hay relaciones de poder que se manejan tanto a nivel de la macropolítica, por ejemplo, nivel gubernamental o las políticas educativas que se generan en el ministerio, pero también de la micropolítica. Y este es un elemento que podría servirnos como insumo para pensar en esto de la coconstrucción del rol. Stephen Ball, un sociólogo inglés, habla de la micropolítica en las organizaciones escolares y nos comenta cómo la escuela es una organización social en la cual se desarrollan múltiples relaciones políticas, es decir, de poder. Stephen Ball hace una descripción de cómo los chismes, las burlas, los espacios de convivencia, algunos códigos, algunas metáforas incluso que se construyen son espacios en los cuales se juegan relaciones de poder que no son necesariamente las asimétricas y jerárquicas que conocemos, sino que también pueden funcionar entre pares y también desafiando esas posiciones asimétricas. Y además de eso, Stephen Ball nos habla de cómo las políticas son puestas en acción y no son simplemente implementadas de manera bruta y dura sobre los sujetos. Esta idea parece interesante también porque cuando pensamos en este rol nuestro como algo que está intencionado, dirigido desde ciertas políticas o decretos que nos mandan y nos dictaminan cómo ser, lo que Stephen Ball nos dice es, bueno, en realidad las políticas no son tan ejecutadas al pie de la letra. Hay un espacio de interpretación de las políticas que tiene que ver con cómo uno las asimila bajo sus propios preceptos e intereses y un espacio de traducción de la política en la cual ponemos esa política en operación en los contextos. Y hay ahí un espacio de micropolítica, es decir, donde yo decido con qué cosas me quedo y qué cosas hago operar. Este marco entonces nos permite entender algunas cosas sobre las expectativas del trabajo psicosocioeducativo que realizamos. Sabemos que las expectativas tienen mucho de rol atribuido externo, es verdad. Pero esto también guarda relación con que las personas y las comunidades demandan y esperan dentro de un marco de referencia conocido o cosas que han asimilado previamente. Hay muchos de nosotros o nosotras que hemos llegado a nuestro espacio de trabajo y se nos pide hacer lo que se le pedía al psicólogo o a la psicóloga anterior. Sería importante hacer un pequeño análisis o recorrido histórico de eso para poder entender por qué esas demandas vienen desde ahí. Y en ese sentido lo que podemos estar llamados a hacer es desplegar una oferta de posibilidades y mostrar alternativas para hacer otras actividades. Allí, por ejemplo, tenemos una tarea de negociación de significado bastante clara. Poder negociar el significado externo, que está puesto ahí desde representaciones sociales o experiencias previas y que tienen muchas veces que ver con nociones tradicionales de lo que un psicólogo o psicóloga hace, y mostrar otras acciones posibles y deseables de hacer. Hay ahí una tarea de cambiar el foco del trabajo psicoeducativo mostrando, visibilizando. Y esto nos hace ver que nuestro rol profesional tiene una amplitud de posibilidades y espacios de acción y que no estamos tan determinados como muchas veces nos sentimos. Si bien hay relaciones de poder que están en juego, también hay espacios de micropolítica en los cuales podemos nosotros subvertir algunas de estas situaciones. Y es ahí, a través de la construcción de significados o la negociación de los mismos, donde podemos tener quizás un espacio para poder realizar estos cambios. Cuando hablamos entonces de las expectativas y el encuadre, tenemos todos estos elementos ya conversados sobre la coconstrucción del rol, la negociación y la política interna para poder generar los encuadres. Y es importante entonces que cuando nos dicen algo, nos dan una tarea, podamos hacer una lectura de esas demandas y necesidades del contexto en base a estos elementos que ya hemos considerado. Y por ejemplo, hoy proponemos lo siguiente. ¿Qué situaciones son las que generan mayor demanda en un contexto no COVID?
¿podríamos ya identificar cuáles son los significados que están presentes ahí en esas demandas? Asimismo, ¿qué situaciones están generando demanda de acciones nuestras hoy? ¿Podemos hacer el mismo ejercicio de poder identificar los significados presentes en esas demandas? Y allí, ¿a qué o quién nos están pidiendo poner atención? ¿Con qué fines? ¿Con qué sentidos? Y más importante puede ser, ¿qué nos gustaría hacer allí hoy? En ese sentido, ¿cómo negociamos aquellas solicitudes? Y si nos remitimos al concepto de comunidades de práctica que ya vimos, el ser parte de estos grupos, de estas comunidades, interactuar con otras personas, visibilizando lo que hacemos, teniendo en la base de un elemento compartido y común, podría ser un elemento o un espacio que nos permita compartir sentidos y mostrarlos. Y ello es lo que nos remite continuamente a estar pensando el rol y el hacer, porque ahí también hay un elemento de definición personal, que es lo que nosotros vamos a definir, que queremos lograr, que queremos conseguir. Ahora bien, esto es un marco general para pensar siempre las expectativas y la manera de encuadrar nuestro hacer en los contextos donde nos movemos. Hoy día el contexto ha cambiado. Hoy día nuestro lugar de intervención ya no es el territorio escuela que conocíamos, sino que hay un territorio virtual. Esto nos presenta otra pregunta. ¿Cómo cuidamos los espacios de interacción en este contexto? Ya que las actuales formas de interacción se sostienen casi exclusivamente a través de redes sociales y plataformas digitales. Entonces, hay una primera tarea que direccionar allí. Mirar cómo se están dando estas interacciones. ¿Qué problemáticas emergen? ¿Qué está pasando? Y cuando empezamos a mirar eso, hay unos nuevos problemas que tenemos que atender. Por ejemplo, ¿cómo protegemos los derechos de quienes estamos en la escuela? ¿Cómo cuidamos el uso respetuoso de la imagen de las personas? Muchos estamos compartiendo videos o generando otras maneras de comunicarnos en las cuales nuestra imagen está mucho más expuesta. ¿Cómo cuidamos el uso de los espacios y datos personales de los y las trabajadoras de la escuela? Por ejemplo, ahora entregamos nuestro número de teléfono o nuestros correos. ¿Cómo regulamos ese tipo de contactos? La generación de encuadres siempre ha tenido el sentido de establecer normas de interacción respetuosa y hoy esa interacción debe darse en el contexto de la comunicación a distancia. Algunas instituciones han hecho acuerdos de convivencia virtual. Esto no es exactamente un manual de convivencia, pero sí es una oportunidad para coordinarse y organizar qué es lo que queremos proteger y cuidar de nosotros mismos en estos contextos de intervención. Y allí donde puede ser importante socializar estas formas de encuadre a los docentes, por ejemplo. Encuadre es una palabra que a nosotros desde las disciplinas psicológicas se nos hace más asimilable, pero para ello no necesariamente. Asimismo, hay que considerar nuevos elementos que caracterizan la interacción de hoy. Por ejemplo, definir plataformas que vamos a ocupar y horarios de atención. Además, tenemos un nuevo rol, el rol de administrador o administradora de ciertas plataformas o ciertos espacios de interacción. Por ejemplo, ahora podemos tener el poder de definir permisos de edición o de visualización de documentos o de videos o de otro tipo de archivos que estemos compartiendo. Además, hay un nuevo elemento a considerar que es la habilitación o no de comentarios en espacios de colaboración virtual, por ejemplo. Y todo ello nos remite a cómo vamos generando normas o acuerdos para cuidar el trato en esta interacción. Si nos ponemos a pensar, pueden salir muchas más preguntas o muchos otros elementos que mirar. Y en todos ellos nos surge una tensión básica. Pareciera ser que tenemos que cuidar los elementos de cuidado versus los elementos de censura. ¿Cómo regulamos que no caigamos en una censura, por ejemplo, de prohibir que alguien exprese su opinión o nos llame o nos convoque o nos pida algo? Hay ahí entonces un sentido muy importante que negociar y que construir conjuntamente. Tiene que ver con la creación colectiva y participativa de las normas que estamos estableciendo hoy día para que éstas tengan sentido y sean respetadas por los y las integrantes de la comunidad educativa. En este sentido, la invitación es a mirar todo lo que está pasando y redescubrir las posibilidades de este nuevo contexto para poder generar otra forma de co-construir nuestro rol en este contexto.